Los enigmas son muy usados en la literatura sapiencial bíblica. Por medio de ellos la sabiduría y la imaginación emergen. Lo escondido, el enigma, nos coloca frente a lo que ignoramos. El enigma es un acertijo, es un desafío, pero también una deuda frente a lo que no conocemos. María Magdalena, aún cumpliendo un rol central para el momento fundacional del cristianismo, siendo ella la primera testigo y anunciadora de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, es realmente un enigma para la historia bíblica e incluso para la historia cristiana. Muy poco podemos saber de ella, sin embargo, ha recibido múltiples etiquetas que han intentado categorizarla, circunscribirla e incluso dominar su memoria. La biblista ecuatoriana Marcia Moya reflexiona sobre esto y dice que desde el siglo III se discutió en la Iglesia de Occidente si María Magdalena era la misma mujer que María de Betania y la pecadora de Lucas. Esto porque en el siglo VI el Papa Gregorio Magno, en una homilía muy conocida de la época, simplificó el dilema, declarando que se trataban de la misma mujer, todas ellas María Magdalena. Y esta tradición se mantuvo hasta el Vaticano II. Pero nada puede hacer pensar, dice ella, a partir del texto bíblico, que María Magdalena fuera la misma pecadora que aparece en el Evangelio de Lucas y tampoco se le puede identificar con la hermana de Lázaro. Marcia Moya nos dice que el carácter de las dos mujeres es diferente. María de Betania, según la idea que nos dan Lucas y Juan, es de una naturaleza tranquila y contemplativa. En cambio, Magdalena se distingue por su actividad impetuosa. Y agrega que probablemente el hecho de que Lucas haya introducido a María Magdalena enseguida de la escena de la unción de la mujer en la casa del fariseo pudo haber ayudado posiblemente a que se concibiera como si fueran la misma mujer. La confusión histórica de estas tres Marías ha permanecido incluso hasta nuestros días y parece haber sido muy útil para ocultar el rol preponderante de María para la primera comunidad de María Magdalena. A pesar de su rol de apóstola, según podemos conocer por la fuente evangélica, la tradición la ha recordado más bien como pecadora. E incluso esta concepción fue repetida y asimilada por las liturgias de Semana Santa y de la Resurrección, con mucha fuerza y popularidad durante los siglos VIII y IX, lo que hizo de ella una figura maleable y controlable, un instrumento utilizado incluso contra su propio sexo, dice la biblista ecuatoriana, ¿no? Y concluye: según varios exégetas, la conclusión de los personajes fue hecha de manera deliberada para favorecer a los propósitos de la Iglesia cargada de prejuicios contra las mujeres. Por otro lado, la historiadora de la religión, Karen King, dice que la distorsión de la figura de María Magdalena fue parte de una maniobra histórica mucho más intencionada. Ella plantea, dice: los exégetas patriarcales inventaron este rol de pecadora arrepentida prostituta para María de Magdala porque ellos querían desacreditar la teología asociada con su nombre y socavar su importancia como modelo para la legitimidad del liderazgo de las mujeres en la Iglesia. En resumen, el perfil de la pecadora arrepentida fue inventado para contrarrestar un antiguo y poderoso perfil de María como una profeta visionaria, una discípula ejemplar y una líder apostólica. María Magdalena es mencionada 12 veces en los evangelios canónicos. Según expone Regina Radbeck-Osman, se cuenta de ella que tras ser curada de una grave enfermedad, lo que está en el episodio de Lucas 8:2, siguió a Jesús junto a otras mujeres de Galilea. Un dato relevante de esto es que en todas las listas femeninas se la cite siempre en primer lugar, lo que certifica su destacada importancia en el círculo de las discípulas, dice ella, y además agrega que María Magdalena fue testigo de la crucifixión, del descendimiento de la cruz y del entierro de Jesús. Regina realiza una breve pero rica exposición de su presencia en los textos bíblicos que vale la pena conocer. Ella dice: según la tradición sinóptica, el primer día de la semana, María se dirigió en compañía de otras mujeres al sepulcro. Allí los ángeles le revelan que Jesús ha resucitado y le confían el encargo de llevar la noticia a los discípulos. Según Marcos, las mujeres atemorizadas no dijeron nada a nadie, y según Mateo y Lucas, su testimonio fue ineficaz, porque los discípulos la pusieron en duda. Según Mateo 28:9 siguientes y la conclusión secundaria de Marcos, que está en el capítulo 16, relatan además un encuentro de María con el mismo Jesús,
en el que vuelve a encargar expresamente a ella y a las demás mujeres el mensaje pascual. En la tradición de Juan, María visita el sepulcro sola, lo encuentra vacío y se lo notifica a Pedro y al discípulo amado. De regreso al sepulcro encuentra a Jesús, a quien solo conoce cuando le dirige la palabra. Y aquí experimenta a un mismo tiempo, dice ella, la cercanía y la distancia, porque ahí es cuando le dice Jesús, no me retengas, ¿no? Podemos constatar entonces que María Magdalena es una figura que aparece de un modo progresivamente creciente, descollante, dice Regina, en la primera iglesia. Los sinópticos la muestran junto o en medio de otras mujeres. Luego los agregados posteriores de Marco y Mateo relatan un encuentro personal de María con Jesús, en el cual le encarga a ella el anuncio del mensaje pascual, pero los discípulos ahí es donde la ponen en duda. Sin embargo, ya posteriormente en Juan, y como veremos además en los apócrifos, aparece con más fuerza cada vez su figura. La tradición cristiana gnóstica nos ofrece el llamado Evangelio de María, que corresponde a un apócrifo, es decir, un texto no canónico, ¿no? Este texto nos presenta a María en un diálogo de tú a tú con Pedro, un personaje que es muy relevante para la tradición cristiana. Un extracto del diálogo dice así: entonces Miriam se echó a llorar y dijo a Pedro, Miriam es María Magdalena, Pedro, hermano mío, ¿qué piensas? ¿Supones acaso que yo he reflexionado estas cosas por mí misma y que miento respecto al Salvador? Entonces Leví habló y dijo a Pedro, Pedro, siempre fuiste impulsivo, ahora te veo ejercitándote contra una mujer como si fuera un adversario. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Bien cierto es que el Salvador la conoce perfectamente, por esto la amó más que a nosotros. Y ahí cerramos la cita. La teóloga Elizabeth Schussler Fiorenza, a propósito de este texto, dice que la insistencia de Lucas sobre la primacía de Pedro como primera testigo de la Pascua se inserta en la polémica entonces sostenida sobre si fue Pedro o María Magdalena el primer testigo de la resurrección. Las constituciones apostólicas evidencian que esta disputa presupone una situación eclesial probablemente real. Mientras el Evangelio de María mantiene la autoridad de María Magdalena basándose en que Cristo la amó más que a cualquier otro de los discípulos, las constituciones apostólicas demandan sobre la exclusión de las mujeres del sacerdocio, dejando que la propia María Magdalena razone que las débiles, es decir, las mujeres, deben ser salvadas por los fuertes, que son los varones, según la constitución apostólica. Esta disputa acerca de los testigos de la resurrección demuestra que María Magdalena, como Pedro, tenía autoridad apostólica en algunas comunidades cristianas, incluso en los siglos III y IV. Bien, la ausencia de las mujeres en los relatos bíblicos ha sido un tema destacado de estudio para la exégesis feminista. La hermenéutica de la sospecha, enriquecida por las teólogas feministas, pone atención tanto a la traducción e interpretación de los textos como a los textos mismos, escritos en la mayoría por hombres y que reflejan muchas veces su contexto patriarcal o la autoría de los llamados vencedores de la historia. Se reconoce este sesgo en el uso del lenguaje genérico que invisibiliza o margina a las mujeres. Un ejemplo típico de este uso por lo explícito es el episodio de la multiplicación de los panes, ¿no? Ahí en Mateo 14, 21. Y los que comieron eran 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños. El lenguaje sexista nombra explícitamente a las mujeres solo cuando éstas aparecen como una excepción o como un problema. Posiblemente la figura de María Magdalena se hizo cada vez más creciente en el periodo de la primera iglesia a partir del episodio de la resurrección, después del cual no se pudo negar su liderazgo. Sin embargo, llama la atención que no sea mencionada en Hechos y que Pablo la omitiera totalmente, así también como lo hicieron las cartas pastorales. Algo ocurrió durante ese primer periodo que impidió que su figura mantuviera relevancia. La académica canadiense Margaret MacDonald, en su estudio sobre las mujeres en el cristianismo primitivo, sostiene que a través de la opinión pagana es posible asegurar con mucha probabilidad que el liderazgo de las mujeres en el cristianismo era prominente, tanto así que incluso era considerado una religión de mujeres. Una cita de Celso, un pagano erudito y conocedor del cristianismo, se refiere así a esta situación. Dice Celso: pero nosotros debemos examinar este asunto de si alguno que realmente murió alguna vez se levantó nuevamente con el mismo cuerpo. Pero, ¿quién dijo esto? Una mujer histérica, como tú dices, y tal vez algún otro de entre los que fueron engañados por la misma brujería.
por alguno que ya sea que soñó en un cierto estado mental y por medio de un deseo mental tuvieron una alucinación debido a una noción errada, una experiencia que le ha sucedido a miles, y ya sea que, lo que es más probable, quisieron impresionar a otros contando este cuento fantástico y entonces con este rumor dar una oportunidad a los mendigos. Esto es lo que dice Celso, ¿no? Dice MacDonald: la mención de una mujer histérica puede ser simplemente un general intento de ridiculizar las creencias de un culto que surgió de la tonta imaginación de las mujeres. Pero el conocimiento de Celso de la tradición cristiana es tan sustancial que es posible que él estuviera familiarizado con el importante papel que juegan las mujeres en la resurrección y el papel de María Magdalena en particular. Luego añade, más adelante, en varios escritos gnósticos de los siglos II y III, Celso señaló que las mujeres continuaron desempeñando un papel destacado, actuando como líderes en grupos de la Iglesia después de la muerte de Jesús, y describió la participación de las mujeres en las llamadas tácticas sediciosas de la evangelización del cristianismo. Mirada así la situación, probablemente el ocultamiento del liderazgo de las mujeres fuera una opción útil para la expansión del cristianismo en un contexto social patriarcal. Tal vez por eso Pablo no recogiera a María Magdalena, e incluso posiblemente la memoria de ella estuviera permeada en la propia tradición cristiana por este mismo relato pagano. Hoy ella es un enigma, es una mujer audaz, central y propiciatoria del cristianismo, de la cual no sabemos mucho, pero a la que le debemos tanto el cristianismo y quizás mucho más que a Pablo.